stop. Al fútbol, stop. A la rumba con de parche con los amigos el sábado, stop. A la familia, stop por 90 días. A la novia, stop. Si no creen esto, amor, solo el amor una vez al mes. Desenfóquese de todo lo que le haga perder tiempo y ponga su energía en 90 días de trabajo. ¿Quién se siente en la capacidad, sinceramente, en el auditorio de hacer eso? Si no, para que la línea de auspicio y yo y todos nosotros le lo apoyemos y le entreguemos la información. ¿Quiénes se sienten en la capacidad de trabajar 90 días? No le tenemos si no le sienten la capacidad, que es que estamos aquí para eso. Miren pues lo que le digo, de eso que acaban de ustedes decir, ustedes mismos están diciendo, yo soy un constructor, estoy aquí para hacerlo. El que no lo está haciendo, no lo está haciendo luego. Ay, ¿por qué no? Es que lo mismo, no sé qué, nada, pero lo van a hacer, van a pasar. Apenas vean los que levantaron la mano, en 1, 2 y 3 meses calificados en plata, van a ir. Esta bobo tenía razón. Lo que les estoy diciendo está en información. Van a buscar un audio en YouTube, se llama Pepe Cohen trabajando la profundidad 1 y 2. Esos videos a los que les estoy mandando no son sistemas binarios, es para que entiendan la lógica del trabajo. Quienes construyeron sistemas binarios lo que hicieron fue coger la técnica, es la misma porque hay que dar planes. Pepe Cohen, trabajando la profundidad, unidos, Cohen con H intermedia. O cómo llegar al Esmeralda. También me encuentran así. Me lo encuentran así. Listo. Obvio, es una persona que está en otra compañía, pero la estrategia es la misma. Van a buscar una señora que se llama mamacita, se llama Joana Bazán. Sí, Joana Bazán. Ya. Las mujeres, pónganse a ver eso. Usted va a ver eso y esa actitud de esa mujer, yo he tenido la fortuna de tenerla así face to face, preguntarle cosas. ¿Y usted? ¿Joana qué? Bazán. Listo. Usted como mujer va a ver la actitud que tiene que tener, como ella lo hace, como ella se expresa. Clónese. Bueno, ¿cómo decir eso? Escanece, métase, lo que sea. Pero las mujeres vean en ella lo que se necesita hacer. Listo, ¿entendido eso? Les estoy dando datos de otra compañía por una razón sencilla. Porque en el momento no hay personas que tengan ese historial de información. Pero la técnica es la misma. ¿Sí? Ahora, para los que estudiamos a los profesionales no importa en qué compañía están, porque ellos están en esa, tienen éxito y nosotros estamos en ese, estamos diseñados para tener éxito en esa. Usted va a oír un audio de José Bobadilla que se llama 30 frontales. ¿Listo? ¿Cuál es el tema? Trabajando la profundidad. Pepe Cohen, profundidad 1 y 2. Vea, y les voy a mostrar quién ha hecho más revolución en esto, porque la hizo. Vea, 30 frontales. Búsquenlo. Eric Warren. Entonces, esto no se le va a quedar en que alguien lo dijo. Cuando yo decidí hacer mi carrera, de los 90 días, comencé a hacer frontalidad. Uno se me tostó. De nuevo. La mujer le dijo, o eso, o yo. ¿Y el hombre qué le dijo? Tú. Se tostó. Otro, no le llegaba el producto, y me lo han dicho. Se tostó. Otro,
Otro, que la línea de auspicio no pudo ir a apoyarlo porque estaba en otra ciudad, se chamuscó. Y quedaron 4 haciendo un trabajo muy bueno. Entonces, con 4 usted dice, una semana es, otra semana es, unos días es, otros días otros, y lo otro me toca viajar a trabajar ese equipo. Un equipo que hay de Bogotá, súper productivo, súper bueno, metimos titanes. ¿Y para qué le cuento esto de los titanes de los constructores? Vean, ¿cuándo termina usted de trabajar la pata? Mire pues. Mire pues. Sí. ¿Cuándo usted deja de trabajar la profundidad? Para los que no viven esa información, ¿cuándo usted dice, ah, ya no trabajo más? Cuando hay 8 niveles de profundidad. Cuando esté como ya eso. Mira cuál ejemplo, vean. ¿Por qué cuando tengo 8 niveles de profundidad? Ya está. Ahí usted ya para la profundidad. Sí. En 8 niveles, o sea. Ya les voy a decir una cosa. Usted trabaja la profundidad menos fuerte cuando usted ya encuentre como mínimo de 5 a 7 constructores por pierna de su equipo en sus frontales. Y ellos le van a llegar. Porque usted no los trajo, usted va a ir a trabajar a sus horarios, están haciendo bien el trabajo. Y si no, les entrega esta información. 1. Entonces este es su frontal. Y usted ya va al bloque de su frontal, que es este, es un constructor, este es un constructor, este es un constructor, y por acá le entró otro constructor. ¿Cuántos tiene? Y por acá, como aquí no importa cómo es un frontal, no importa dónde estén, le entró otro y aquí le entró otro seguidos. Usted comienza a contar 1, 2, 3, cuando tenga 5 frontales como mínimo. Dice el historial que un líder medio bueno maneja 100 personas. 100 personas. Entonces hablemos de un líder como Mauricio. Maneja un salón, cada ciudad de 100 personas. Porque como nosotros estamos debajo de últimas, viene a ser como 100 personas, ¿cierto? Entonces un líder así maneja 100 personas. Y si tiene 5 líderes, comienza a tener 5 reuniones, 6 reuniones, 7 reuniones, 8 reuniones. Cuando usted comience a ver que en cada pata hay líderes, usted comienza a dibujar. ¿Y quién tiene su pieza dibujada? Su organización. ¿Por qué creen? Cuando usted tiene su mapa, usted dice, a ver, ¿a qué punto lo pongo? ¿A quién soy un constructor? ¿Y a quién soy un mega líder? Como usted tiene su pieza, usted dice, bueno, entonces lunes estoy aquí, martes estoy aquí, miércoles aquí, estoy en sucursal de mi negocio. No sé. O usted cree que el que tiene 5 almacenes dice, ah, bueno, voy a trabajar, me toca esta semana voy a pensar nuestra almacén cómo están vendiendo, voy a la otra semana voy para Pereira, la otra semana y revisa qué, sus sucursales. Entonces, usted coge y dibuja su organización, obvio, cuando la tiene muy grande ya no le queda, pero usted la minimiza. Usted dice, este líder tiene 100 tantas personas, ese otro líder, me hago entender que es minimizarla. Y usted dice, te voy a trabajar aquí, porque este es constructor, este es constructor, este es constructor, este es constructor, y así usted separa su semana y comienza a hacer lo siguiente. Si usted no programa su semana para identificar cuando ya tiene grupos de trabajo, le va a pasar lo siguiente. Entonces su organización crece. Y ya usted no va a tener la línea de auspicio. ¿Quién ve a Mauricio acá? No, ya está en otro trabajo. Tiene que enfocarse en otra cosa. Porque él tiene que llegar adelante. Entonces necesita hacer que sus otras 5 o 4 líneas, yo que sé, cojan el mismo volumen de producción de puntos. Por eso le toca viajar a otras ciudades. Por eso le toca trabajar con otras líneas. ¿Estamos o no estamos claros? Ajá. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Su red crece y es aquí donde usted tiene que decir. Ahora tú eres el líder, construye tu profundidad con tus líderes. Eso que la línea de auspicio va a bajar, hijo, se lo va a encontrar en la reunión de la semana. Porque usted ya tiene que tomar una responsabilidad de su equipo. Usted quiere que lo sigan a usted toda la vida. Bueno, eso lo dije mal, pero en cierta medida usted quiere que estén detrás de usted, que estén detrás de la línea de auspicio, porque en palabras más palabras no tiene que hacer que cada línea sea independiente. Por eso, cuando usted llega a este punto de liderazgo, usted tiene que coordinar su equipo, construir los líderes para que trabajen sin usted, pero si bien es cierto, usted programa semanas de trabajo con ellas. ¿Para qué? Porque usted tiene que generar volumen en cada equipo, ¿sí o qué? O sea que usted no puede dejar de estar
de alguna u otra forma, generando estrategias, generando presencia en algunos de sus equipos, o sus equipos todas las semanas para que se genere volumen, porque si no hay volumen no hay qué. No hay cheque. Si usted no trabaja sus dos piernas, habrá pináculos. ¿Qué pasa con un líder que usted solamente se dé cuenta que trabaja su interna y no le ha hecho a usted trabajar la externa? Es un líder agradecido, solo le interesa. Porque esto por aquí tiene que tener algún día un tope, algún día se va a parar. Y cuando él quiera bajar acá, él va a decir, ay, no. Porque las profundidades tienen lo siguiente, vean. Usted comienza a trabajar, y cuando usted ve la profundidad estancada, 2 meses estancada. Si no hay sinergia suya con todo su equipo y con la línea de auspicio, no se va a generar lo que les voy a decir a continuación. No va a haber quien la destape. Porque como todo el mundo está trabajando para cualquier parte y no hay una estrategia de trabajar los uno, porque el líder de abajo dice, no, es que yo trabajo como yo quiero. Y sí, comienza a trabajar y crea un negocio en cierto desorden, que no permite la sinergia suficiente para que usted trabaje y encuentre los derrames. Usted está aquí, este es su líder, estos son sus tres, ¿sí o no? Y él tiene otros constructores, y usted los identifica, como en este caso los azules y los verdes, los que construyen, ¿cierto? Y este punto de aquí se atrancó y ese punto de allá se atrancó. Como no hay estrategia de equipo, como no hay sinergia, como nos pasa a muchos en equipos, porque no nos lavamos con aquel, porque no lavamos con aquel y porque vamos todo así. Cuando todo eso comienza a pasar, los equipos se comienzan a morir y eso se mueve por esos extremos, porque los que tienen acá tienen un arduo trabajo, ¿sí? Y aquí, ¿por qué hacer los derrames? Si usted se le frena un derrame como acá y se le frena otro derrame como acá, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5 líderes, 1, 2, 3, 4, 5 líderes, ¿será que entre esas listas y contactos en frío no destaponan eso ahí? Pero si usted no crea derrames, digamos que esto no tiene esto aquí y que esto no tiene esto acá, el equipo crece así, usted está con abdominales, ¿sí? Pero cuando usted va a ver, si se le frena aquí, ¿usted qué hace? Y se le frena esto aquí, ¿qué hace? Y se le frena esto aquí, ¿qué hace? Y se le frena aquí, ¿esto qué hace? Simple lógica. ¿A dónde tiene más interesados? ¿Aquí o acá? Si se le frena aquí. ¿A dónde tiene más interesados? Por eso un negocio hay que crearlo con estructura y estrategia. Porque para destaponarlo usted necesita un equipo de personas que entiendan este mensaje y digan, esto tiene lógica. O como dice Jason, ¿verdad que tiene lógica? ¿Tiene lógica lo que estoy diciendo o no? Sí. Si alguien está en desacuerdo, díganlo para que nos enseñen lo correcto. Porque no entraríamos en una discusión, entraríamos en entender por qué esa estrategia es mejor. ¿Listo? Lo van a entender oyendo este audio de Eric Ward. Cuando una profundidad se estanca, es porque aquí no hay sinergia, porque no hay comunicación, porque no hay estrategia, porque no hay liderazgo, porque usted no les enseñó a sus pollitos a hacer águilas, y porque la mamá gallina o el papá gallo nunca dejaron trabajar. Entonces usted va a ver y usted dice, ¿a quién llamo? ¿A quién consulto? Y los llevados están diciendo, ¿a quién llamamos? Socorro, auxilio. Pero si somos estratégicos, trabajamos todos en unión y decimos, esta semana vamos a trabajar todos aquí porque lo destaponamos, porque la profundidad y la seguridad de toda esta línea, ¿o no? Entre más lejos se vaya, entre más países esté, entre más ciudades esté, toda esta línea tiene seguridad y tiene un negocio de por vida. ¿O no? ¿Sí o no? Por tanto, si su vida se ocupa solo de esto algún día le va a decir, ya no te puedo pagar más porque esto aquí ya lo cobraste. Entonces ya no tiene ni por aquí ni por acá. Y hay que volver a empezar. Pero si todo el mundo tiene sinergia, tú, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, usted todos los meses y todos los días cobra binarios. Y la gente que está con usted también. ¿Sí? Puede haber personas que no tengan el rango de plata, pero si les está entrando en binarios $800, ¿usted cree que lo van a llamar a meter a la mamá o el papá? Si les entraran solo $600, $300, no va a pasar. No tienen PIN, pero tienen un ingreso que les va a permitir ir cogiendo liderazgo suavemente, liderazgo hasta que lo toman todo. ¿Tienen razón lo que estoy diciendo o no? Sí. 2, no me lo inventé. Van a oír toda esa información, van a investigar esa información de tiene un audio un video
donde él cuenta la historia de por qué una organización le creció así como en B. Le creció en B y ya no la pudo rescatar. ¿Por qué? Porque encontró muchos puntos donde estaban estancados y él comenzó a coger cada punto estancado y vio que se cansó mucho. Porque le tocaba ir a trabajar solo. Porque si aquí hay dos personas implicadas, si estuviera mucha gente por acá, no estuviera esto por acá, esto por acá, aquí solo hay dos personas implicadas para comenzar a construir algo que se está con otro. Y quizás el valle encuentre solo uno, o quizás solamente es esta persona interesada en hacer eso, y va a ser más difícil que si entre 5 o 6 líderes que están en una pierna se programan y dicen: hoy vamos a trabajar donde Pedro, Juan, Mauricio, Carlos, Andrés, hoy vas a trabajar con Mónica y yo voy a trabajar con ella el miércoles. Están trabajando todos el negocio de todos, pero de forma estratégica. ¿Por qué? Porque si Eliana va a trabajar un día, no sé, voy a decir cualquier cosa, porque me equivoqué. Eliana dice: Francis, voy a trabajar contigo la publicidad el martes, y voy a decir otra, no me puedo equivocar, pero Juliana, voy a trabajar contigo el jueves, ¿sí o no? Trabajo 2 veces en la semana, ya su negocio. Eso no quiere decir que al sábado no va a trabajar. Claro que sí. ¿Entendió lo que estoy diciendo? Sí. A veces yo coordino con mis 3 frontales, digamos como en el caso que acabo de poner, yo me voy a trabajar lunes y Eliana para mi frontal. Me voy con ella, que fuera de aquí, y me voy, digamos, Juliana y Francia, bueno, estoy diciendo para basadas, pues. O sea, porque no yo no conozco ese negocio, sino que, pues, porque se están poniendo. Entonces yo me voy con Eliana, Juliana y Francia a trabajar. ¿Quién es el último en todos ustedes, Eliana? Yo voy a trabajar con Camilo, que está acá. Yo les digo: muchachas, ay no, muchachas, vamos a trabajar. No, con 3 días trabajando. Bueno, entonces yo le digo a ella: Eliana, vamos con Juliana y con Francis a trabajar esta persona. Yo, como ella es Eliana, y ella sabe qué tiene que hacer acá, y se lleva estas 2 águilas y las pone a trabajar, estas 2 constructoras acá, y les enseña que no tienen que trabajar acá. Ellas en otros días van a trabajar en otros negocios. Cuando ya aprenden, entonces le dicen: Juliana, seguir trabajando aquí, bueno, no así de esa forma, ¿no? Pero ¿qué tal te parece si trabajas aquí el martes y yo bajo el miércoles en esa reunión de esa casa que va a haber allá? Los apoyas allá. Ya después se separan, cuando ya aprenden, ¿no? Y después le dicen: ¿qué tal si vos trabajas acá? Yo el viernes y después nos vemos el sábado en otra reunión todos juntos. Tú trabajarías un día, tú trabajarías otro día, tú trabajarías otro día. Es mejor uno trabajar todos los días o un día. Y los otros que digan: frontalidad, 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 profundidad. Pero hay que coordinarse uno para hacer eso. Entonces yo a mi otro frontal, yo llamo a Víctor y digo: Víctor, vamos a trabajar el miércoles y martes aquí. ¿Está? Entonces yo busco a Andrés y llamo a... ¿qué más? A Laura. No, porque Laura es la última. Pues un ejemplo, ¿no? Bueno. A Diego, llamo a Diego, sí. Y llamo a Diego y vamos a trabajar aquí con Laura. Y me voy por ello a trabajar martes. Entonces ya tengo un día que trabajo el lunes y miércoles. Ya tengo otro día que trabajo martes y jueves. Yo trabajo mi viernes, ¿sí o no? Mis 2 equipos. Y no les dedico toda la semana. Porque los otros días que estoy haciendo, contactando, en frío, en caliente, en tibio, en lo que sea. ¿Qué es este? Que son los azules, jueves y domingo. Y el sábado, yo hago un super plan, un super sábado. ¿Vos qué es el chocolate? ¿Vos qué dice Jason? Fiesta de chocolate. Y el sábado, yo cojo el trabajo que hice de toda la semana con mi frontal A, con mi frontal B, con mi frontal C, y hacemos una fiesta de chocolate. Nosotros hacemos luces inicios. Nosotros manejamos el término, llevamos unos manteles, montamos el producto, y lo hacemos más caserito. Y los sábados, pues como se hizo ayer, un super sábado de entrenamiento donde yo llevo a todas las personas, que es importante para retomar. Teniendo en cuenta todo este proceso, cuando yo voy haciendo esto de velocidad, recuerden, esto es de 90 días. Ya la persona que está aquí no está en calificación 12, pues, o sea, por el berraco. Tiene 3 equipos produciendo puntos.
que tienen una estrategia, que tienen una técnica, que tienen una planeación, que tienen unas herramientas y que saben para dónde van. ¿Será que se califican? Sí. ¿Será que se calificarán? Por eso hay que hacer sinergia, por eso hay que hacer un momento. El momentum es eso, que usted coordine con todos sus equipos y con todas sus personas lo que llaman buena energía. Que bacano, no hay que a veces nos vamos de aquí, nadie se quiere ir de la entrada. Sí, sí. Y pero son las 3, ¿por qué no me van? ¡Uchi! ¿No me van? Eso es lo que tenemos que generar con nuestros equipos. Porque no importa que sea domingo, aquí están. Cuando comencé a programar el taller me decían unos líderes, no, es que la gente no va a dormir, que ni el martes van ni el martes. Ahora en los domingos, no, es que le vamos a dar el libro para que motive. La gente va a desayunar, hombre. ¿Cuántos me dijeron que, hermano, los sábados todo el mundo amanece para allá el domingo y yo, entonces aquí no hay constructores. O sea, aquí están haciendo esto unos cuantos. Eso a mí pues yo le dije, con mayor razón hay que hacerlo, porque necesitamos gente que se dé cuenta que tienen que volverse constructora, hacer esto profesional, salir de la casa con su portafolio y contactar personas. Todo el mundo lo hace. Los vendedores de Coca-Cola salen a contactar tiendas. Los vendedores de mortuorios, ni decir. Seguros de vida, ni decir. Telefonía. Todo el mundo hace un contacto. Y cuando uno le dice a alguien y todos apuntan el teléfono, y cuando uno le dice a alguien, bueno, vas a hacer network marketing, vas a construir una organización, van a entrar líderes contigo, pero tienes que trabajar 90 días y hacer citas. ¡Hay que llamar gente! Y yo le pregunto, ¿cuánto ya su empleo? Tanto. Y tiene que ir a trabajar hasta las 5 de la tarde. Uy, no estoy muy perra. Porque esto hay que hacerlo en la tarde, en la mañana hace unas cosas, y en la noche hace otras cosas. Sí, entonces por la mañana estoy en Facebook, estoy en las redes sociales, estoy programando actividades para mi equipo, poniendo a trabajar el cerebro para que no se me oxide, creando estrategias. A las 2 de la tarde, o aunque tengo a veces planes por la mañana, a las 2 de la tarde, Dios mío, ¿qué tiene que hacer? ¿Que no tiene que hacer qué? Por el otro lado, nada. Ese no era Víctor, ¿entiendes? Pero algo como eso, ¿sí me entiende? Y por la tarde, nada. Y por la noche, entonces programamos una reunioncita más como la que vieron esta semana, llevamos el mantel, ponemos los productos, dependiendo de la persona. Y comenzamos a trabajar a velocidad con todas las herramientas. Entre usted más las utilice, mayor es su crecimiento. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. ¿Listo? Esto que van a ver es como yo le presento, o el equipo de Team Global. Si no les parece, no lo trabajan los otros líderes. Si les parece adecuado, no lo piden, nosotros los pasamos. ¿Qué personas contactamos nosotros? Líderes, constructores. ¿Cuáles? Profesionales. Sí. Cuando usted encuentra a alguien que a usted lo ve profesional y él dice, me gusta, ¿sí? Y usted no tiene una estrategia, usted no tiene unas herramientas, y él le dice, ¿y cómo lo hago? Y usted me dice, no, pues vamos a dar planes. Lo repito mucho, si la estrategia de un líder es dar planes, es muy seguro que con el tiempo se canse de dar planes y se chingue. Cuando usted se encuentra profesionales, empresarios y líderes en esa categoría, esa gente tiene una forma diferente de pensar, de percibir la economía. Al profesional le gusta vivir bien y ganar mejor, ¿sí o no? Al empresario, ni decir. Si usted le muestra esto a un empresario, como hablamos el día del plan, darle el plan a un ama de casa, a un profesional y a un empresario, eso no es el mismo plan, aunque tenga el mismo contexto, por de alguna manera decirlo, pero usted no puede dar el mismo plan, porque a uno los auspicia, a otro los chamusca y a otro lo van a dejar a plomo en la casa. Tiene que pensar como esa persona, tiene que pensar como ese individuo. Entonces, digamos que la meta de alguien sea llegar a plata este mes. ¿Cómo lo hago? Ya saben. 100 personas en analistas, 100 llamadas, más o menos la analista 60, 70 citas,
Se trabajó bien, hizo seguimiento adecuado, como lo dijimos, con las herramientas adecuadas, se viene el seguimiento, sigue contactando, sigue haciendo los 3 procesos del mes, ya van a terminar sus frontales, y usted va a pasar estos. Usted tiene sus primeros 3. Esto que le voy a decir, si su línea del piso dice que no, no se preocupe. Usted me va a decir que sí o que no. Ahora, cuando usted sale con la estrategia, y usted se encuentra empresarios y profesionales, ellos no van a tener la expectativa de cada mes puntos, pues y que se borren, no. Y usted no pretende eso, porque los puntos que usted no haga, otros se los... Pero no porque sea usted ni porque sea muy bueno, sino que es que así funciona. ¿Sí? Nosotros trabajamos con franquicias de $1.300. Y anoche me llevé una sorpresa. Y me tocó corregirla. Yo dije, uy, qué calidad esto. No porque era tan bien. $1.300. Nosotros trabajamos con esa estrategia. Vendemos 3 personas. El primer mes. Si yo tengo 3 personas, hago más de 1.000 puntos, ¿sí o qué? Sí. Paso por ejecutivo. Inmediatamente me van a estrellar 360. Entonces, como entre 100 y $240. Y a fin de mes son súper buenos. Por inicio rápido, como los metió los 3 por $1.300, tiene $390. Tiene productos 1.661. 1.161 de 1.300. Yo hice la misma cara que ustedes conmigo. O sea que Ojo y oído. Tiene su primer binario y tiene 1.771. Eso no es más que 1.300, hombre. Sí. Con 3 recuperó el capital, tiene un stock de productos. Ahora, vamos a hacerlo con 200 puntos. 200, 200 y 200, 600. Y los suyos, 800. Ni ejecutivo ni. no es muy lento. Les voy a decir lo siguiente. Hagan este ejercicio, que yo ya lo he hecho. Usted coge una persona para meterla con $200 y con 1.300 y gana la misma línea. Sí. Si usted no sabe influenciar. Eso sí es verdad. Si me roban la plata, me que se está viviendo, ahora te estoy diciendo. De chocolate no llega derretido. Hombre, que no. Vienen bolsas térmicas. El mismo. Psicológicamente, para la persona que va a invertir 500.000 pesos, es el mismo riesgo y temor en su mente que el de 3.800.000. Pregunta: para volverse bronce con 6.500 puntos, ¿usted necesitaría cuántas personas de $200? 32. 32. En un mes, donde usted va a hacer unas llamadas que va a tener como mínimo 60 veámbulos y le van a quedar algunos mal. Y usted va a tener sus constructores cada uno con $200 para arrancar un negocio millonario. ¿Sabe cuánto califica? Nunca. ¿Sí? A ver, un paréntesis ahí. Es que se supone que yo estoy indicando empresarios, líderes y constructores. ¿Dónde vamos a entrar $200? ¿Ven por qué nosotros manejamos esas 3 figuras? Líderes, empresarios, inversionistas. Para que usted no se tenga que poner a explicar que con $200 le matan 3 pitillos y una galleta. Seguimos. Esta enlista sus 3. Trabajamos de 3 en 3, sin decir que tengan que tener 3 frontales, ni de riesgos. Frontalidad. Pero si usted es una persona que acaba de decir, usted le dice, necesitas tener como mínimo 12 frontales. Y vamos a llamar a 100 personas. Lo aniquiló. Lo mató. Nosotros que somos constructores lo vamos a llevar a un paso a paso. No, vamos a hacer la lista, listo. Saca tu celular. Celular. Ya llegamos a la primera hoja. No, mío, usted tiene mucha gente, vamos a meter 300 o 100. Mijo, lo que tenemos material. Usted lo tiene que llevar a un paso a paso donde cada una de las cosas más simples.
Por eso lo ponemos con 3 personas, $1.771. ¿Qué va a decir una mente cuando dice eso? Ah, no, es que se me devuelven 1.171 productos. Básicamente, lo otro es el back office. ¿Qué dice la mente de ese individuo? Como una ida al baño placentera. ¿Sí o no? Sí. Como una ida al baño placentera. No se pierde nada más, no sé, todo le llena producto de chocolate. Bien. Bueno. Esta invita a sus 3 y usted con ese grupito. Dijimos que cuántos para bronce $200. Y aquí necesita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y se va a 7.800 puntos. O sea que con 6 usted califica bronce. 1, 2, 3, fácil, pero se incluye usted. 5. Se va a bronce. ¿Y cuánto significa eso para alguien? Un bono de bendición de $100. Un bono binario de $360. Porque va a hacer esos otros 3. Alcance de rango $300, aunque va a desaparecer, pero lo que viene les digo que vean. Lo que viene después del 12. Ay. ¿Cómo lo puedo dejar aquí? Ay. No les adelante nada. Es que pensar. Vea, téngase fin. Porque esto se va a poner re mejor. Lo dicho ahora sí, que no lo hagan. Hasta ahí usted tendría $1.500. ¿Con cuántas personas? Incluyendo los productos. Me decía alguien, pero es que tener los productos no es tener, la recuperación de capital. Y yo, no, monte un almacén, llénelo de ropas y zapatos. ¿Tiene o no tiene la plata? Claro. ¿Sí? Compre un carro. ¿Cuánto vale el carro? 30 millones. ¿Tiene o no tiene plata en el carro? ¿Tiene o no tiene plata en los productos? Son miradas. Está diciendo chaparrón. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo yo induzco algo? Bueno, este hace sus 3. Obvio, porque es que no se. O sea, en un mes, el que es el constructor es usted. El que va a ir a conseguir los 100 y a inducir los que metió. De cómo se tiene que hacer esto bien, es usted. Por eso este mes ellos van a llegar a estos niveles, este otro. Entonces usted tiene solo 13 personas, vea, cuéntelas. Con $1.300. ¿Y cuántas necesitaba para bronce? 6. 6. ¿What? No, pero $200. ¿Y cuántas necesitaría para llegar a ese mismo bronce de $600? ¿Qué dice? ¿De $600? ¿Cuántas? No, ¿cuántas? No lo dice. ¿Cuántas? Va haciendo como más, ¿sí o no? Y le van a dar el mismo problema. ¿Cuántas? 11. Y mire pues esta matemática. Usted llega a plata con 13 personas, 16.900 puntos, ¿le sobran cuánto? No, 1900. 1.900. O sea, le sobra una persona. Usted con 12 personas llega al rango de plata, tiene $600, otro bono de bendición, un estilo de vida que tiene $3.731. ¿Queda cuánto? 7 millones. Pues mire lo que le voy a decir, sin contar todos los binarios que se le van a desarrollar, valga la redundancia, por desarrollo del negocio. Entonces, tiene 9.786 al día de hoy. Y vamos a hacer la siguiente matemática. 9 millones. Perdón. 9.786 será más que $1.300. Claro. 3.200.000. Ahí porque alguien me decía, es que con razón a alguien no le da miedo meter 3.200.000. Nosotros hicimos un negocio hace un año donde había más de 700 personas con 3.200.000. ¿Y cómo entraba Juan David? Como loco, ¿sí o no? ¿Y saben qué recibían? Nada. ¿Y cuánto llegó? 1.161 productos. Y los empresarios dicen, no, pero es que yo creo que es mejor con $600. Depende de donde usted quiera llegar. Entonces, con una simple estrategia, vean, estos son sus 3, ¿sí o no? Estos son los 3 de ella. 2, 1, 2, 1, 2. ¿Qué? Sinergia en el trabajo.
estrategia en el trabajo. Es más fácil para alguien conseguir y entender que cobra el sistema binario y que participa del derrame, porque cuando él voltea ya lo tiene abajo. Y como ya tiene uno, se ve la obligación de comenzar a construir con su asesoría la interna. ¿Estamos claros? Entonces el primer personaje le va a llegar a ejecutivo, el segundo personaje le va a calificar a bronce y el tercer personaje le va a calificar a ejecutivo. Si se hace bien, es muy probable que los tres se le califiquen a bronce. Si se hace bien, porque a mí me pasó. Y usted llega al rango de plata. Hasta ahí usted llegó al rango de plata. Y ahí para allá le sigue hacer que las cepas sean fuertes para que usted pueda estar cobrando. Aquí voy a bajar una versión de a traer a colación una versión de alguien, y es que no se le ocurra trabajar una sola pata. Si hay un bono binario que usted lo puede disfrutar todos los meses, aquí, ya, es una calidad una vez cuando le pagan los binarios, y cuando se le juntan con los IFS, uy, no, eso es como un escalofrío, una calidad de tipo. Pero hay que crear con estrategia 2-1-2-1-2-1, y todo el mundo entiende el concepto e inmediatamente comienza a correr por su interna. Ahí terminan negocios productivos. ¿Por qué? Porque ya dijimos que aquí está el más pequeñito, recupera el capital, tiene un banco de puntos, un banco de datos, lo que sea, como lo quiera llamar, pero que la inversión siempre está segura, partiendo de que tiene unos productos, y que lo que viene de ahí para allá es simple ganancia. Porque hay que trabajar la profundidad, porque entonces el sistema binario se rompe y usted deja de cobrar. Pero cuando usted comienza a trabajar la profundidad, hace cosas como en este momento. Tiene todos los equipos, y allí, y acá y allá, explicándoles esto, porque si se va casa por casa, le pone el video de lo que Pepe Cohen, y luego te lo fulmina, lo mata. Esta información. ¿Qué pregunta tienen hasta ahí? Vale, no, yo pregunta no, pero sí quería aportar algo con respecto a los paquetes de ingreso. Y haciendo pues como la claridad con respecto a las personas que vamos a contactar, empresarios, profesionales y líderes. Es muy bueno hacerle fuerza a los paquetes de ingreso de $1.300 y $1.500. Porque cuando uno contacta a una persona de esas, ya uno le hace la pregunta: ¿con cuál quieres ingresar? ¿Con el de 1.500 o con el de 1.300? ¿Sí? Yo hago una comparación con esto: el que va a hacer este negocio entra con cualquiera de los dos. El que no lo va a hacer entra con 200, pero nunca lo va a hacer. Y el ejemplo es el siguiente: yo trabajo en una librería y uno distingue quién es lector y quién no es lector. El que no es lector le pregunta a uno: ¿cuánto vale este libro? Pero lo estoy buscando copia. Ah, vale 3.000 pesos. Ay, no hay más baratico. ¿Sí? Es la mentalidad. El que es lector le pregunta a uno: estoy buscando este libro y original, ¿cuánto vale? Ah, vale 60.000 pesos. Ah, me lo quiero. Entonces miren que son dos formas, o sea, son dos mentalidades distintas. Entonces, igual el que va a hacer este negocio muestra de una vez que hay dos formas de entrar, con el de 1.300 y con el de 1.500, y es el mismo trabajo. Yo ya lo hice, eso es verdad. La persona que le día con los 200, le da día con los 600 y le da con los 300. Ahora, que no va a meter una persona de 600, yo no le estoy diciendo que no lo meta, pero póngale metas. Métalo y póngale metas. Usted va a entrar con la de 600. ¿Cuándo cree que se puede montar a la de 1.300? Mientras tanto, vamos contactando personas y las vamos metiendo a tu organización. Es como hacer un escalafonado. Ah, yo tengo la plata el otro viernes. Usted va a esperar hasta que el otro viernes él le entre la plata, y si se le desanima, tiene 48 horas. Usted comienza a trabajar con él ya. ¿Se le desanima? No, porque va a comenzar a ver personas que le van a decir que sí, y antes del viernes tiene 2-3 sus frontales, trabajo hecho. ¿Sí o no? Esto es exactamente lo mismo. Ah, es que no puedo entrar con la de 1.300. Preguntas y respuestas. ¿Para cuándo tienes los 1.300? No, que tengo 600. ¿Para cuándo tienes los otros? ¿Sí o no? 300.
Ah, para chat, perfecto, vamos a trabajar así a esta velocidad, tu plan, listo, lista, a llamar. Sí, mañana a las 3. Plan, ¿me gustó? Sí, sí. Bien. Y si llega a una persona que no sea buena, esa persona mínimo tiene un primo rico, un amigo profesional, y se lo sacan a eso. Y no pierden el plan y siguen trabajando. Ahora, siguiente paso después de que construyan de 90 días construir un equipo, eso no significa libertad financiera. Significa que sigue otra etapa del trabajo. ¿Y cuál es? Simple. ¿Qué sigue? Construya más profundidad y más profundidad. Construya más profundidad y más profundidad. ¿Y qué va a seguir haciendo? Construyendo más frontalidad y más profundidad. Las dos cosas al mismo tiempo. Porque como al fin y al cabo usted hace frontalidad y le caen las profundidades, a la misma vez está haciendo las dos cosas. ¿Sí? Programando sus equipos, programando sus agendas, y así usted no se va a ver que trabaja muy duro, ni que se agota, ni que solamente tengo muy poquito tiempo. Cuando usted le presenta este plan de acción a alguien que tiene poquito tiempo, le dice, pues que va a tener equipo de muchas personas. Es que voy a ser efectivo, voy a trabajar acá. Y los sábados, en un solo grupo, ponemos el trabajo. Y los domingos yo saco los mejores y los pongo en una capacitación. Que otros los capaciten y los pongan en el punto que yo no los puedo poner. Mi línea de auspicio me los capacita y hace que mi negocio vaya más rápido. ¿Estamos o no estamos? ¿Tiene lógica o no? Ok. Y lo vas a hacer hasta que encuentres por cada pierna 5 constructores que trabajen sin ti.